los versículos 6 al 8. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con la mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Fíjense qué interesante. Da a entender en este pasaje que el pueblo de Israel no tenía ningún mérito para ser escogido. Se sobreentiende que habían otros pueblos que quizás tenían mejores cualidades que el Israel, ¿verdad? Pero Dios dice que lo hizo porque los amaba y porque Él quería cumplir el juramento que Él había hecho a sus padres. Ahora, el haberlo sacado el Señor de la esclavitud, Dios tenía un propósito especial para este pueblo. Vamos a leer en Deuteronomio 26, versículos 18 y 19. Vea qué interesante lo que dice aquí. Dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. Pero vea el propósito: para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová. Fíjense bien, el propósito principal que Dios tenía para el pueblo de Israel era que el pueblo guardara sus mandamientos. Y al guardar los mandamientos, este pueblo iba a ser exaltado sobre todo el resto de las naciones. Este pueblo, mis hermanos, al vivir una vida de obediencia a Dios, iba a dar loor, se iba a ser famoso y iba a dar gloria a Dios. Cuando las naciones vecinas preguntaran, lógicamente, por qué era un pueblo próspero, ellos iban a testificar que ellos obedecían y creían en un Dios vivo. Hermanos queridos, la Escritura también nos dice que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y que lo trajo al desierto, y allí, fíjense bien, los hizo depositario de su ley. Lo primero que hizo Dios fue hacerlos depositarios de su ley. Éxodo 31, 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, mis hermanos, por medio de Nehemías, dice el Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo 9 y versículo 13. Vean lo que dice Nehemías: sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Este es un texto que siempre a mí me ha agradado y me ha gustado usarlo cuando he tenido que dar algunos estudios bíblicos o explicarle a algunas personas que creen de que los mandamientos ya no tienen ninguna validez. Porque vea que al final dice: le diste mandamientos buenos. A nosotros ahora se nos dice lo siguiente a través del apóstol Pablo. En Romanos 7, 16 dice así: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena.
que la gente no quiere verse, mis hermanos, a la luz de lo que dice la ley de Dios. Porque la ley es buena. Nosotros somos los que realmente no entendemos. Vea otro texto. Siempre escribiendo Pablo a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Otra versión bíblica dice, si la usa debidamente. Nosotros somos los que le damos un mal uso, un uso incorrecto a la ley de Dios. Y por eso, mis hermanos, es que no lo entendemos. Vamos a otro texto más. Nehemías 9:29. Lo que Dios dice al antiguo Israel. Fíjense bien. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Otra versión bíblica dice, vivirá si los obedece. Luego dice, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Fíjese bien, si el hombre los obedeciera, vivirá. Vea usted lo que le dijo el Señor Jesús a un hombre que se creía conocedor de la ley, en el libro de San Lucas, y esto ya es para nosotros. En el libro de San Lucas, capítulo 10 y versículo 25 al 28, dice allí, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces dice, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, o sea, el intérprete de la ley, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ¿quién dijo? Jesús. Jesús le dijo al intérprete de la ley, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque cuando uno vive una vida de obediencia que solo se puede medir a través de los mandamientos, o sea, la ley de Dios, hermanos queridos, la vida de la persona es una vida de promesa. Hermanos queridos, vea qué interesante. El espíritu profecía, la hermana Guay, en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, capítulo La Iglesia es la luz del mundo, página 155, dice así: Dios llamó a su pueblo Israel y lo separó del mundo a fin de confiarle un cometido sagrado. Y quedémonos con esta partecita en nuestra mente y vamos a ver que lo mismo hizo con el Israel actual. Dice, lo hizo depositario de su ley y quiso por su medio conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Por este pueblo la luz del cielo había de resplandecer en los lugares oscuros de la tierra, y había de oírse una voz llamando a todos los pueblos a apartarse de su idolatría para servir al Dios viviente y verdadero. Pero ellos no cumplieron su pacto con Dios, siguieron las prácticas idólatras de otras naciones, y en vez de dar alabanza al nombre de su Creador en la tierra, su conducta lo expuso al desprecio de los paganos. El testimonio que el creyente da de Dios, hermanos queridos, es para bien o para mal, no directamente de Dios, sino de uno y de la iglesia. ¿Cuántas personas dicen yo para ser un cristiano así mejor no? ¿Sí? Nosotros ahora decimos, bueno, muchas veces decimos, en verdad, el Israel antiguo pecó de ignorancia. Y eso lo vamos a ver más adelante.
Fíjense qué interesante. Ahora, Joya de los Testimonios, tomo 2, capítulo La Iglesia es la luz del mundo, página 156. Dice así, vea bien: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, ya esto es para nosotros, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Los mensajes de los 3 ángeles la han separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La misma frase que dice arriba, que les dije que nos quedáramos con ella, lo dice aquí: la ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado la grande verdad de la profecía para este tiempo, como los santos oráculos confiados al antiguo Israel eran un sagrado cometido que debía ser comunicado al mundo. El mensaje de los 3 ángeles debe ser comunicado al mundo por aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Es la misma condición, mis hermanos, el mismo compromiso, la misma responsabilidad que nosotros tenemos de reparar lo que el pueblo antiguo no quiso hacer. Algo más que hizo Dios con el pueblo antiguo fue revelarle la palabra de escrita. Romanos 3:1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Luego dice, en el versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y Pablo, mis hermanos, aquí se está refiriendo al Israel antiguo, no al actual. ¿Sí? Ahora, del Israel actual, Pablo mismo dice, en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Como vamos a ver de aquí en adelante, que nosotros, mis hermanos, tenemos ventajas, muchas más ventajas, pero a la vez somos mucho más responsables, porque a nosotros se nos ha dado mucha más luz que al Israel antiguo. Palabras de vida del gran maestro. La hermana escribe así en el capítulo ante el Tribunal Supremo, página 258. Las iglesias profesas de Cristo de esta generación disfrutan de los más altos privilegios. El Señor nos ha sido revelado con una luz cada vez mayor. Nuestros privilegios son mucho más grandes que los del antiguo pueblo de Dios. No solo poseemos la gran luz confiada a Israel, sino que tenemos la creciente evidencia de la gran salvación que nos ha sido traída por Jesucristo. Aquello que era tipo y símbolo para los judíos es una realidad para nosotros. Ellos tenían la historia del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos eso y el Nuevo Testamento. Tenemos la seguridad de un Salvador que ha venido, que ha sido crucificado, que ha resucitado y que junto al sepulcro de José proclamó: yo soy la resurrección y la vida. Según estas citas, nosotros tenemos mayor luz, mayor conocimiento y por ende somos más responsables ante Dios de la comisión que Él nos ha dado. Al antiguo Israel, mis hermanos, también se le dio la enseñanza del servicio y función del santuario terrenal, por medio del cual ellos podían entender el plan de salvación a través de la confesión de sus pecados
a las ofrendas ofrecidas en sacrificio en el santuario. También, mis hermanos, podían entenderlo por medio de la mediación del sacerdote. Así también podían sentirse ellos que la presencia de Dios estaba muy cerca de ellos. Moisés en algún momento le dijo: ¿qué pueblo tiene dioses tan cercanos como nosotros? Cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y en el verso 40 dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. La doctrina del santuario, que es mis hermanos, uno de los distintivos de nuestra iglesia, nosotros ahora lo entendemos mucho más porque está más aclarado en el Nuevo Testamento. Nosotros, como pueblo de Dios, ya no tenemos necesidad de un santuario terrenal, porque el mismo Señor Jesús vino y habitó entre nosotros. Juan dice en el capítulo 1 y versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Debemos entender esa palabra habitó como tabernaculizó, y es a Él que nosotros debemos venir, ya no como ofrendas de animales limpios por nuestros pecados. Pablo dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mucha gente, mis hermanos queridos, a nosotros nos dicen: ustedes están bajo el antiguo pacto, ustedes todavía deberían de hacer sacrificios. Pero ellos no han entendido la función del santuario. La Biblia nos enseña, hermanos queridos, para nosotros hoy, que hay un santuario en el cielo donde Cristo ahora ministra en favor nuestro. Aunque aún les debo decir, hay personas por allí, aún dentro de nuestra iglesia, que han llegado a decir que nosotros nos hemos inventado que hay un santuario en el cielo. Pero estas personas están fuera de contexto de lo que la Biblia dice. Porque vamos a ver lo que realmente dice la Biblia, y vamos a ir a Hebreos 9, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el versículo 24 dice, allí Hebreos 9:24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nosotros, mis hermanos, ya no tenemos el tipo, las figuras, los símbolos que usó el antiguo Israel para entender el plan de salvación. Nosotros tenemos las realidades. El profeta Juan
en Apocalipsis 11:19 dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y en el capítulo 15, versículo 5 dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Juan tuvo la visión que en el cielo hay un templo, que hay un tabernáculo donde Cristo entró. El tiempo es demasiado corto, ustedes saben, mis hermanos, pero sabemos perfectamente, por lo que la Biblia da a entender y los escritos de Espíritu y Profecía, que Cristo entró al lugar santísimo en 1844 para abrir lo que nosotros conocemos como el inicio del juicio investigador. Patriarcas y profetas, en el capítulo del tabernáculo y sus servicios, páginas 370 y 71, dice así: Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual ministra Jesús, es en nuestro favor. Fíjense bien lo que dice, es el gran original del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Yo en alguna ocasión, mis hermanos, logré entender más ampliamente este asunto cuando leía también en Patriarcas de Profetas, y otra cita que está en Profetas y Reyes, y una está en el Conflicto de los Siglos, que incluso las tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo y que se las dio a Moisés, incluso dice la hermana, son copia exacta de las originales que están en el arca del pacto en el cielo. Hasta que lo leí de esa forma, lo entendí que en verdad son una copia, porque las originales están en el cielo. Y cuando Dios hizo depositario al pueblo de Israel de su ley, y también a nuestra iglesia, también la ha hecho depositaria del cuarto mandamiento que encierra también la ley. El cuarto mandamiento que nos habla de guardar el sábado está también allí. Y cuando yo entendí esto, que en el cielo hay un tabernáculo y que hay un departamento del lugar santísimo, y que en ese lugar santísimo está el arca del pacto, y que ahí están las tablas del pacto de los 10 mandamientos, entendí que en el sábado no puede existir mandamiento del día domingo. Allá no lo pueden adulterar, aquí lo pueden adulterar y manosear, a veces aquí, pero en el cielo nadie lo puede hacer. Hermanos queridos, el pueblo de Israel antiguo también se le dio los principios del régimen pro salud. Levítico 11:41 dice: y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Versículo 43 dice: no hagáis, fíjense, esta parte debemos de entenderla, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. Y luego dice: ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Déjenme decir algo. Cuando una persona se alimenta con esta clase de animales, uno se convierte en un ser inmundo, en una persona inmunda. Y si una persona muere en esa condición, hermanos queridos, ¿qué nos dice Apocalipsis 20? Vamos a ampliar más este concepto, siempre en Levítico capítulo 20, versículos 25 y 26. Luego vamos a ir a la otra cita. Dice en Levítico 20, versículos 25 y 26: por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo,
y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Cuando yo uní estas partes la primera vez, quizás hace unos 12, 14 años, entendí que Dios desde la creación, Él, si bien es cierto que creó todos los animales, pero creó un cierto tipo de animales que no de hecho ninguna clase de animal la hizo para que fuera comestible, porque le había dado un régimen alimenticio al hombre que iba a ser de legumbres y plantas. Posteriormente Dios dio la oportunidad que si la gente comía carne, que fueran carnes limpias, y entonces Él detalló: esta clase de animales son inmundos, estas no las deben de comer. Yo, dice, las he apartado de ustedes. Hermanos queridos, déjenme decir, hay una cita allá en Ezequiel, si no me equivoco es en 22-23, que dice que los culpables de haber permitido que la gente comiera cosas inmundas fueron los dirigentes espirituales. Ellos violaron la ley, ellos violaron el santo sábado, ellos, mis hermanos, dice que no distinguieron entre animales limpios e inmundos y permitieron que el pueblo se corrompiera. Ahora, mis hermanos, vamos a ver la consecuencia de cuando uno come cosas inmundas. Juan, el profeta, nos dice en Apocalipsis 21:10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Vea bien, Dios le dio una visión a Juan de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y le dice en el versículo 27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Fíjese bien, no entrará en ella, en la ciudad santa no va a entrar ninguna cosa inmunda. Cuando la gente come de este tipo de animales, esa persona queda inmunda. Y si muere en esa condición, la gente va a decir: es que Dios cuando venga lo va a resucitar, y entonces ya ni va a tener. Incluso, por ejemplo, nosotros decimos, si la persona muere y ya tenía varios cientos de años de estar muerta, ya no va a haber ni siquiera un hueso. Van a decir: no va a haber nada de eso. No, es el carácter. Dice la hermana Guay, en el camino a Cristo, que hay personas que mueren con ciertos apetitos a ciertas comidas, cuando vuelvan a la vida van a querer comer lo mismo. Dios no les va a cambiar el apetito, pero la gente se está esperando: cuando me resucite Dios me va a cambiar. Eso no es cierto. Hermanos queridos, fíjese bien, Dios quería que su pueblo Israel se distinguiera del resto de los pueblos en el actuar, en el comer, en el hablar, ¿por qué no decir también en el vestir y en todo? Pero el pueblo, mis hermanos, se convirtió en exclusivista y se olvidó quién era Dios, quién era su creador. Y por haber dejado y haberse separado de Dios, vean lo que le dice en Oseas 4:6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio
y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora les digo una cosa. Si Dios se olvidó del pueblo de Israel, si lo abandonó por haberse revelado a Él, violentando los mandamientos, dejando su ley, ¿qué cree que va a hacer con nosotros? ¿Tenemos nosotros algún privilegio diferente a ellos o más que ellos? No. Iguales. Somos iguales. Ellos no glorificaron a Dios. Ahora vea bien qué interesante. A nosotros, mis hermanos, en la actualidad, por medio del apóstol Pablo, nos dice en Romanos 2, 23 y 24: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Dice, con infracción deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Quiénes son los culpables de que Dios sea blasfemado? Que la gente se ría de Dios. Nosotros. Voy a contarles algo. Fue el miércoles. El día miércoles yo voy a ir por el mercado central a recoger 5 o 6 quesos y unas bolsitas de requesón. Mi esposa los vende en la casa, a veces 10 requesones y algo así. Estaban otras personas que de hecho medio amigas, sí los hemos hecho amigos, esperando a la señora que llegue con el queso y platicando un poco allí de la situación. Terminamos hablando un poco de la Biblia y hablamos de las cosas, de vivir en una vida de obediencia a Dios. Bueno, yo les hablé de guardar el sábado, que no se puede reflejar una obediencia plena a Dios si la gente no quiere guardar los mandamientos, que es por medio de la cual Dios mide su obediencia, mide la obediencia de cada uno. Me dijeron ellos: ¿usted no trabaja sábado? No. ¿Pero de qué sirve? Me dicen que la gente quiera guardar los mandamientos de Dios, si solo para ir a la iglesia se visten como cristianos, pero el resto no. Allí por donde yo vivo, me dicen, hay unas vecinas que al día de semana andan vestidas peor que otra gente del mundo. Honestamente les digo, yo sentí cierta pena. Sí, sentí cierta pena. Porque es cierto, hermanos. ¿O es que cree usted que a mí no me va a dar pena de que yo vea que algún adventista, y a veces hasta dirigentes adventistas, van como dice el hermano Roger, con los grandes botellones de gaseosa, Coca-Cola, como que son papayas, dice el hermano? ¿Sí? En su casa, escondidas, aquí nadie me ve y toman café. Digo yo, ¿cómo pueden salir a evangelizar si eso no? Cuando toquen estos temas, ¿cómo los van a tratar? No pueden. ¿Y sabe por qué? ¿Escucharon lo que dijo el pastor Aristondo aquí el sábado? Aquellos que nunca han ganado un alma, dijo, es porque no tienen el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Dijo eso, sí o no? Sí, lo dijo. Claro, una persona que no dice la Biblia, pero manifiesta son las obras del Espíritu. Una persona que se está rebelando contra Dios, ¿por qué no tiene el Espíritu Santo? Ahora, hermanos, vean qué interesante. Evento de los últimos días, capítulo La Iglesia de Dios de los últimos días, página 643, dice: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo
con el gran instrumento de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores. Durante esta última fase de la obra de salvación, les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Testimonios de la Iglesia, tomo 2, capítulo Un llamado a la Iglesia, página 693, dice así: como el antiguo Israel, la Iglesia ha deshonrado a Dios. Mire, esto es triste. Está diciendo, como el antiguo Israel, la Iglesia ha deshonrado a Dios. ¿Qué entendemos esto por deshonrar? Cuando un hijo se porta mal y le vienen y le dan quejas al papá, ¿cómo se siente el padre? Hijo le dice: me has defraudado. ¿Sí? ¿Entendemos cómo se puede sentir Dios? A mis hermanos. Y miren lo que dice después. Dice: quedamos donde dice: ha deshonrado a Dios. ¿Y cómo cree que lo ha deshonrado? Apartándose de la luz, descuidando sus deberes y abusando del alto y exaltado privilegio de ser de un carácter peculiar y santo. Sus miembros han violado el pacto por el que prometieron vivir para Dios y por Dios, y solo por Él y para Él. Se han unido con los egoístas y amadores del mundo. Han fomentado el orgullo, el amor por el placer y el pecado, y Cristo se ha apartado de ellos. Su espíritu se ha extinguido en la iglesia. Esto es duro, hermano querido. Pensar que porque nosotros hemos deshonrado a Dios, Cristo ya no está con nosotros, que el Espíritu Santo se ha retirado y que estamos abandonados, estamos solos, estamos huérfanos. Esto realmente es difícil. Solo lo podemos lograr orando. Ahora, mis hermanos, siempre en este capítulo de este libro, miren qué interesante. Dice en este siempre Testimonios de la Iglesia, tomo 2, capítulo Un llamado a la Iglesia, página ahora 394. Dice: las palabras que Cristo dirigió a sus discípulos estaban dedicadas a todos los que habrían de creer en su nombre. Y les dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una profesión de santidad sin principio viviente es tan completamente sin valor como la sal sin sus cualidades preservantes. Un cristiano profeso sin principio es un objeto de escarnio, un reproche para Cristo, una deshonra para su nombre. Realmente, mis hermanos, cuando nosotros nos vemos reflejados en ese tipo de citas, ¿será que yo estoy deshonrando el nombre de Jehová? ¿Será que estoy deshonrando a Cristo Jesús? ¿Será que yo estoy caminando con Dios y con el Espíritu Santo cada día? ¿Qué estoy haciendo realmente para testificar del nombre de Dios en estos días?
Hermanos queridos, mi llamado en esta hora es que reflexionemos, pero que también motivemos a otros hermanos. La predicación del Evangelio no debe ser solamente para los de afuera, también para los de adentro. Hay un texto por ahí en Romanos que dice: tú que predicas para otros, no te predicas para sí. Debemos de comenzar por predicarnos a nosotros mismos. Quiera Dios, mis hermanos, que todos nosotros no perdamos el sabor de ser cristianos y de ser adventistas. Ese es mi ruego y oración en esta hora. Dios me lo bendiga.